Continuamos en Tu Salud al Día. Recuerden nuestros sitios, las redes sociales, para que envíen todas esas interrogantes en sus hogares y podamos respondérselas a tiempo. Recuerden que le damos la mejor información en salud a todos ustedes. Habíamos quedado con el doctor Eduardo Toro, reumatólogo de la ciudad, donde, ¿por qué son tan frecuentes las enfermedades del colágeno en Trujillo o en Venezuela? ¿Por qué hay tanto de las subespecialidades o porque antes se pensaba que era algo extraño, alguien que le decían que tenía lupus ya era condenado a muerte. Recuerdo yo cuando era pasante y vi un caso de lupus y todo el mundo, los médicos especialistas de mi época, ya lo habían sentenciado. Y después que empezamos a estudiar vimos que las alternativas de tratamiento son múltiples, lo único que tiene que diagnosticarse a tiempo. ¿Por qué estas enfermedades articulares, tanto artritis reumatoidea, el lupus, esclerodermia, síndrome antifosfolipídico? Recuerdo yo hace 40 años que un familiar no podía tener hijos y tuvo 7 abortos y nadie sabía por qué. Por allá el doctor Llavanera en una oportunidad nos explicó hace, 40 años, no, que hay un síndrome que se llama antifosfolipídico, anticoagulante lúpico, entonces algo ya de hace muchísimos años. Y hoy en día pues es fácilmente detectable. Sí. ¿Por qué son tan frecuentes? Bueno, en realidad tendríamos que hablar de esta carga genética que con el descubrimiento del código genético y ese descifrar del código genético nos permite ver que tenemos una predisposición, sin duda, una susceptibilidad genética para enfermedades. Todas las enfermedades, por lo general, tienen un marcador genético que nos predispone. Y existen factores del medio ambiente que nos activan a la enfermedad. Entonces funciona como factores predisponentes y factores desencadenantes. Conocemos en medicina los factores desencadenantes como los que pueden hacer efectos y que están en relación con nuestro sistema de vida, con nuestro estilo de vida. Por ejemplo, los procesos infecciosos, y de los procesos infecciosos podemos hablar de los procesos infecciosos odontológicos. Por eso hagámosle el llamado a la población para ser consciente que tenemos que evaluarnos odontológicamente por lo menos 2 veces al año cuando tenemos un estado de salud bucal bueno. Pero si por el contrario no lo tenemos, necesitamos resolver, porque como punto de partida los procesos infecciosos odontológicos pueden generar la activación de enfermedades reumáticas. No solamente esto, sino, por ejemplo, algunos otros procesos virales. Estábamos hablando de los procesos virales y las pasadas infecciones que comentamos, pero no solamente ellas, sino también las infecciones por virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, la infección por retrovirus, y son infecciones que son frecuentes, que son prevalentes y que a veces las tenemos sintomáticas y no tenemos el estudio de la serología como tal. Entonces, en base a todas las manifestaciones articulares, nosotros como reumatólogos y también como internistas necesitamos solicitar, hacer un tamizaje con pruebas de laboratorio para ver cuáles son los factores que desencadenan a la enfermedad como tal, conociendo que los procesos infecciosos no son infrecuentes y que pueden desencadenar artritis. Por ejemplo, si hablamos del virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis C puede inducir una artritis tal cual con daño articular como artritis reumatoide, e inclusive puede producir un factor reumatoide positivo. La diferencia está en que es virus de hepatitis C positivo. Y también con este avance de la ciencia vemos que ahora la hepatitis C es tratable, la hepatitis B es tratable, inclusive podemos llegar a un estado de remisión sin tener una carga viral reconocible, y con esto paramos no solamente o detenemos no solamente al daño hepático, sino al daño articular o inclusive, hablando de hepatitis C, a las manifestaciones hematológicas que pueden sufrir los pacientes como consecuencia de este virus. Los procesos infecciosos y la susceptibilidad genética. En nuestro estado Trujillo y en esta parte del páramo, ¿no?, por la cordillera de los Andes, el frío ha generado también algunos cambios en individuos genéticamente susceptibles. Y estos cambios tienen que ver con la activación de algunas
mediadores que se llaman criopirinas, que por supuesto no lo tenemos documentado porque son biomarcadores muy costosos que tendremos que hacer en nuestra población y no tenemos un programa para hacerlo, pero creo que podría ser como una idea que se lleve para el futuro para que se pueda hacer en nuestra población. Hay una enfermedad reumática que es la esclerosis sistémica que usted estaba nombrando, y en la esclerosis sistémica vemos algunos cambios vasculares. Es importante, por ejemplo, que a través de esta información conozcamos a un fenómeno que se llama fenómeno de Raynaud. Y este fenómeno se manifiesta como en la parte distal, es en los dedos, y las personas se ponen azules en los dedos cuando están en contacto con el frío. Entonces, el agua fría de nuestra gente del páramo, de la cordillera, de los Andes, de todas estas zonas que son afluentes hacia nosotros, pueden presentarse como una manifestación de enfermedad reumática, y de ellas específicamente es la esclerosis sistémica o la enfermedad mixta del tejido conectivo o la esclerodermia. Esta enfermedad es prevalente en nosotros y además diciendo que tiene un componente genético importante y de herencia. En primera línea, los pacientes que tienen esclerosis sistémica pueden transmitir a su generación la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, hacemos biomarcadores dentro de los cuales están los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-RNP y los anticuerpos antitopoisomerasa que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico y a darle el tratamiento. La oportunidad hay que buscarla para darle alternativas de tratamiento eficaces a los pacientes y evitar o enlentecer la progresión de la enfermedad y pues que no tengan esas complicaciones. Porque este tipo de manifestaciones de enfermedad reumática tienen también un común denominador que nos lleva como a un desenlace o a complicaciones de morbimortalidad que tienen que ver con la parte cardiovascular y respiratoria. Nuestros pacientes con enfermedades reumáticas tienen con frecuencia complicaciones cardiovasculares, hablando de, por ejemplo, cardiopatía isquémica o infarto del miocardio, hablando de enfermedad cerebrovascular o stroke, y por lo tanto necesitamos hacer el diagnóstico y darle prevención primaria para que no hayan estas complicaciones. Entonces sí es importante que si hay alguien que esté observando este programa, acuda a una evaluación especializada o a una evaluación cercana para que se puedan solicitar los biomarcadores y podamos llegar tempranamente al diagnóstico y darle unas alternativas de tratamiento que pueden frenar a la enfermedad. Eso, en el congreso pasado de medicina interna, la jefe de posgrado del Centro Docente Médico de la Trinidad y del Hospital Universitario hablaba que ya había un biomarcador para cada enfermedad, pero sí, que el costo era muy elevado y que bueno, nos quedábamos con pocos recursos para hacerlo, pero con respecto a estudios, identificar cada una de las enfermedades y sus enfermedades, tenemos las herramientas en el mundo. Y las tenemos aquí. Y las tenemos aquí en Trujillo, las tenemos. Claro. Mira, y con respecto a al tratamiento, siguen siendo los esteroides la punta de lanza para iniciar cualquier tratamiento de la artritis reumatoidea en las dosis adecuadas, o hay otras alternativas de tratamiento que, bueno, ya las tenemos. En el mundo existen tratamientos para todas las diversidades de enfermedades articulares que tú excelentemente manejas. ¿Qué tratamientos y alternativas tenemos? Sí, sobre todo el esteroide. Sí, hablando de los esteroides de manera importante, porque ya los esteroides hasta el vecino lo indica, ¿no? El portero lo indica, el hermano de la que tuvo una enfermedad indica esteroides, y no es mentira que la prednisona ahora es un malo conocido o un famoso conocido, ¿no? Porque la prednisona, que es parte fundamental en el tratamiento de las enfermedades reumáticas, se puede utilizar en dosis distintas. Hay publicaciones en revistas importantes de alto impacto, por ejemplo en reumatología clínica, que hablan dice titulado esteroides nunca o esteroides siempre. ¿Cuál es la dosis de esteroides? Y bueno, médicamente conocemos que si los esteroides tienen una gran capacidad de inducir una disminución de la respuesta inflamatoria, pero también tienen una alta capacidad de inducir complicaciones, dentro de las cuales las complicaciones cardiovasculares y metabólicas, conociendo a la diabetes, conociendo a la hiperglicemia inducida por esteroides, que es así como se llama, conociendo a la hipertensión arterial, conociendo las manifestaciones gástricas y renales de pacientes que utilizan esteroides a dosis descontroladas o a dosis no controladas, digamos,
es necesario que no indiquemos esteroides si no conocemos cuál es el tipo de medicamento y las complicaciones. Es necesario además que conozcamos que más recientemente, inclusive, uno puede entrar dándole un tratamiento con drogas modificadoras de enfermedad a nuestros pacientes con enfermedad reumática sin usar esteroides. O sea, no es una condición sine qua non. Ya no utilizamos una carga de esteroides, por ejemplo, en artritis reumatoide. Y lo otro importante es que en relación a la dosis, no utilizamos dosis altas del esteroide en pacientes con artritis reumatoide. Utilizamos dosis bajas, son 5 miligramos, quizás se hace un esquema de unos 5 o 7 días para disminuir la actividad de la enfermedad y la discapacidad con la que llega el paciente a nuestra consulta, pero con las drogas modificadoras de enfermedad vemos que el paciente en 15 o 21 días empieza a tener remisión de enfermedad. De manera que el punto importante, el tópico es no usemos los esteroides si no los conocemos, si no conocemos entonces cómo manejar las complicaciones. Las dosis son bajas, por ejemplo, en artritis reumatoide. ¿Y cuáles son las drogas modificadoras de enfermedad? Desde la China, por decir algún lugar, y Venezuela y Argentina, en la Patagonia, utilizamos metotrexate. Metotrexate es el caballito de batalla en artritis reumatoide. Las revistas y la escuela americana y la escuela europea, el EULAR, recomiendan a metotrexate como la primera droga para intentar hacer remisión de enfermedad. Las dosis son controladas. Metotrexate, lejos de producir complicaciones a las cuales le tememos, porque todos le tememos a algunas complicaciones en todos los medicamentos y enfermedades, porque es que ningún medicamento es inocuo. Uno le da acetaminofén a un paciente y de repente empieza a hacer trastornos hepáticos. Y que se han visto. Y que se han visto, pero entonces es más idiosincrático, eso es algo que no es lo que estadísticamente está reflejado en la mayor parte de los estudios. Metotrexate, por el contrario, hace entrar en remisión a un gran porcentaje de pacientes con artritis reumatoide. Lo podemos utilizar combinado con otras drogas, como por ejemplo con hidroxicloroquina, podemos darle dosis bajas. Y por supuesto, en esta era de la ciencia, en este momento de la ciencia, tenemos medicamentos que bloquean aún más a nuestro sistema inmunológico y conocemos a las drogas de tipo biológicas, ¿no? Entonces tenemos a los anti-TNF, conocemos a los anticuerpos monoclonales, que son mucho más profundos, pero sí hay alternativas que pueden hacer que el paciente mejore su capacidad funcional, mejore su grado de inflamación en artritis, e inclusive podríamos decir que en base a los estudios que hay, el concepto de artritis reumatoide ha cambiado. Ha cambiado y desde hace algunos 10 o 15 años para acá se viene hablando de cómo le vamos a llamar a la artritis ahorita, ¿no? Entonces veníamos hablando de artritis reumatoide, de artritis temprana, de artritis indiferenciada, de estrategias de tratamiento que nos acercaban a decir que tiene artritis, pero cuál es el tipo de artritis y cuál es el pronóstico que va a tener el paciente. Y resulta que ese pronóstico lo va a dar el tratamiento. Si yo tengo un paciente con más de 6 semanas de dolor articular inflamatorio, caracterizando a un dolor inflamatorio articular, el dolor que nos despierta en la noche, el dolor con el que usted amanece en las mañanas, que no puede doblar las manos, no puede cerrar, no puede agarrar la taza de café y llevársela a la boca, no se puede peinar, el dolor que en la mañana no lo deja caminar, ese es el dolor inflamatorio. Es distinto al dolor mecánico. Estos pacientes con esta sospecha de dolor inflamatorio ahora le llamamos artritis de sospecha clínica. Y aún cuando en una etapa temprana no tenga el factor reumatoide positivo o los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado, que son las pruebas con mayor sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico, nosotros podemos iniciar alternativas de tratamiento con drogas modificadoras de enfermedad como metotrexate y mejorar a la evolución de este paciente, inclusive hacerlo entrar en remisión, sin que haya erosiones, sin que haya discapacidad, sin que el paciente haya ausentismo laboral, por ejemplo, que es una de las principales causas de ausentismo laboral. Y sin que deje de hacer sus actividades normales. Entonces, las drogas modificadoras de enfermedad y dosis bajas de esteroides utilizamos en esta era en artritis reumatoide con buenos resultados. Claro. Esa que tú acabas de mencionar me parece muy interesante y muy concientizador de que, por decirte, cuando nosotros nos formamos, nos decían que la enfermedad reumatoidea era una enfermedad incapacitante, ¿verdad? Porque vimos a aquellas personas que quedan por allí con las deformaciones articulares que le impedían la deambulación.
y tu generación, que es joven y activa, hablan de que si tienes artritis reumatoidea, tienes lupus, tienes cualquier, puedes seguir trabajando. Sí. Entonces, eso, porque ya cuando el paciente acude a la consulta, le forma un conflicto a la mayoría de los especialistas. Mire, yo vengo para que también me dé un reposo porque yo tengo artritis y ya estoy incapacitado. Él mismo se autolimita inmediatamente cuando ya la enfermedad es fácilmente tratable. Sí. Ese es un mensaje que debe llegar a la gente, que tener enfermedades graves no quiere decir, o moderadas, no quiere decir que son incapacitantes para el trabajo. Y estos biosimilares que hablan, ¿qué tan efectivos han sido? Porque yo he visto que la gente cuando recibía los biosimilares cambiaba totalmente su actitud ante la enfermedad. ¿Qué tan buenos son? Bueno, esta época tenemos muy buenas alternativas de tratamiento. Son medicamentos de tipo biológico, y estos medicamentos de tipo biológico que fueron los originales, luego llegaron los biosimilares, que son similares a ellos, no fueron los primeros que aparecieron, pero bueno, sin embargo en el mundo hemos tenido buenas respuestas a los pacientes, con los pacientes a quienes se les aplica. Los biológicos no son medicamentos de primera línea, pero son medicamentos que por lo general se utilizan cuando el paciente es resistente a las primeras líneas de tratamiento, como por ejemplo al uso de 2 drogas modificadoras de enfermedad, entre las cuales nombramos a metotrexate e hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina lo conocemos como plaquinol o aradoxina, y si no hay remisión de enfermedad, entonces se pasan al uso de biológicos. Los biológicos son medicamentos muy buenos, con un muy buen auge en el año 2000, desde el año 2000 para acá, dieron un gran poder de acción para los pacientes con artritis reumatoide y de mejoría de su capacidad funcional. Pero sí tenemos que llevarlos con cuidado porque hay pacientes que tienen un perfil que se hacen más susceptibles, por ejemplo, para procesos infecciosos, porque inmunológicamente bloqueamos de una forma muy pequeña, pero sistémica, digamos, en los elementos que bloqueamos celularmente, que pueden estar en relación con procesos infecciosos. Por eso es del conocimiento conocimiento médico y de los pacientes, que todos los pacientes que usen biológicos deben tener primero una evaluación completa de todos sus digamos, órganos blancos, como por ejemplo el pulmón, la piel y la parte hematológica, para saber que no tienen ningún proceso infeccioso latente. De hecho, hay un programa en caso de, por ejemplo, tuberculosis latente, se le da terapia profiláctica durante 9 meses a 1 año para que no se activen estas enfermedades y pueda haber remisión de la enfermedad como tal. Pero es una alternativa muy buena. Son medicamentos muy costosos, pero con buena respuesta en la mayoría de los pacientes. Y yo viví, y tú, pues mucho más también, el boom de la glucosamina, del condroitin glucosamina, que se prescribe a nivel mundial en cantidades indescriptibles. Ahora estamos en el boom del magnesio, pero nosotros vivimos en un momento que esa era la solución a las enfermedades articulares. Eso que la gente tome glucosamina, condroitin, ¿eso es ventajoso? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Alivia los síntomas en realidad en las enfermedades articulares? Porque eso no van al médico para que nosotros, ya cuando nos llega a la consulta ya la están tomando. Bueno, es un punto muy importante porque la verdad no la digo yo, la verdad no se dice fácilmente en medicina, se dice en base a los estudios que hay, que ponen en evidencia los resultados contundentes de los medicamentos que utilizamos en esta época, que han tenido una mejoría en la mayor parte de los pacientes a quienes se aplica el producto. Glucosamina no está en esta parte. Glucosamina no tiene evidencia suficiente para decir que es un medicamento de primera línea a utilizar en los pacientes con osteoartritis y menos en artritis reumatoide. En esta época de los medicamentos y el avance de la ciencia tenemos muchos productos que creo que se incluyen dentro de los oligoelementos, que forman parte de todos estos elementos que participan en la metainflamación.
Y hablando de metas-inflamación, entonces tenemos este componente donde participan el magnesio, la vitamina K, toda la vitamina D, todos los oligoelementos que las personas están tomando para disminuir inflamación, pero en realidad es que el impacto en las enfermedades reumáticas, y digamos porque es mi especialidad, no es importante. Entonces, si puedes utilizar una glucosamina con chondroitin porque me lo mandaron de alguna parte, porque es esta la dosis, en general la dosis debe ser 1500 a 1200, es glucosamina con chondroitin y se utiliza en dosis de 1500 a 1200, si usted la quiere utilizar. Algunos pacientes tienen un efecto placebo. El efecto placebo es ese efecto que, bueno, a mí sí me hizo, pero a usted no le hizo, al compañero no le hizo, a la vecina no le hizo, pero sí a algunos pacientes, así como por ejemplo tendremos que nombrar aquí la cúrcuma y otras cosas que no tienen evidencia científica y por lo tanto no lo indicamos en nuestras consultas. No. Porque en medicina basada en la evidencia, la indicación es, por ejemplo, para enfermedades reumáticas, este espectro de medicamentos donde metotrexate, leflunomida, hidroxicloroquina, dosis bajas de prednisona, de esteroides, y los biológicos son las alternativas de tratamiento. Claro, y a veces ese efecto placebo de que mi hija me mandó una caja que tiene 1000, pues como se lo mandó la hija, le causa una felicidad y a veces indirectamente le calma el dolor de todas sus dolencias, como pasa con la fibromialgia. La fibromialgia, que ahora hay reumática querida, más querida, posterior a múltiples procesos infecciosos, a politraumatismo generalizado, que esa persona que empieza a sufrir de esta patología tan importante, pero que a veces el patrón no la entiende el internista y el reumatólogo principalmente, que ella cuando está laborando le duele todo y cuando está por una casualidad va a la playa le dejan de doler todos los músculos y después inmediatamente está poniendo la llave al regresar a la casa, le vuelve el dolor. ¿Qué nos puede decir de esta patología tan importante? Para medicina interna, yo creo que no hay ningún internista que no le llegue un paciente con fibromialgia a la consulta. Sí. Eso es algo, y a ti pues será muchísimo más. Sí, bueno, la fibromialgia, hablando de prevalencia, como lupus eritematoso sistémico, tiene una prevalencia alta en mujeres, la relación es 9:1, el lupus también, para recordar, la prevalencia 9:1, en artritis reumatoide baja la prevalencia 4:2, pero la fibromialgia es una condición que fisiopatogénicamente no está bien descrita, pero genera importantemente dolor y discapacidad en los pacientes que la presentan. Esto se caracteriza principalmente porque las pacientes o los pacientes tienen amaneceres sin energía, tienen lo que se llama médicamente un sueño no reparador, tienen dolor, que hay varios puntos identificados, donde solamente con la presión aparece el dolor, y es un dolor que se exacerba, como usted lo estaba nombrando, durante la actividad. Pero es una enfermedad que no tiene daño orgánico como tal, que no tiene daño estructural, que no te lleva a discapacidad en relación por afectación osteomuscular. Lo que hay es dolor. Mucho se ha investigado y más recientemente inclusive en relación a la liberación de neurotransmisores, y neurotransmisores son elementos que tenemos dentro de nosotros que inducen dolor. Y esto se libera en el sistema nervioso central, cerebralmente, inclusive en el diagnóstico producto de que no hay un daño que uno pueda identificar, una prueba para fibromialgia. Sí tenemos, por ejemplo, lo que se llama tomografía por emisión de positrones, donde se identifican neurotransmisores por una coloración que da en la imagen, y uno puede establecer que estas pacientes o pacientes pueden tener una mayor liberación de estos neurotransmisores. ¿Cómo hacemos para tratarla? Bloqueando estos neurotransmisores con medicamentos que antes se conocían solamente como medicamentos, por ejemplo, para depresión, para enfermedades psiquiátricas o para este tipo de enfermedades, pero hoy sabemos que la mayor parte de los medicamentos tienen varios efectos en órganos blancos. Y digamos que esta parte de medicamentos antidepresivos, dentro de los cuales necesitamos nombrar a la amitriptilina, que muy viejo, pero bueno, como aquel chiste que daban en televisión,
amitriptilina sigue siendo un caballito de batalla para los pacientes que tienen fibromialgia, sertralina. Los pacientes ahora más recientemente con duloxetina tienen muy buena respuesta, pero por supuesto son medicamentos que deben ser prescritos por el médico tratante, el internista, el psiquiatra, el reumatólogo o el médico que tenga el conocimiento del manejo de este tipo de productos para ofrecerle un mejor estado y cambios en relación a la enfermedad que lo hace consultar. La fibromialgia es muy frecuente. ¿Cómo le hacemos comprender a las pacientes femeninas, que son la mayoría de los afectados, que deben hacer alguna actividad, diría yo, recreativa, no monótona en el día a día de la casa, porque son el pilar fundamental de nuestros hogares, para que superen o no lleguen a tener ese estado tan angustioso y tan limitante como es la fibromialgia? Pero de esto vamos a hablar después que regresemos de este breve corte. Recuerde que estamos con el doctor Eduardo Toro en Tu Salud al Día, hablando de todo lo que acontece en las enfermedades reumatológicas. Y recuerden en nuestro cintillo el correo electrónico para que envíen sus preguntas y a nuestras redes sociales. Ya volvemos con ustedes.